Tema 45. La prevención de riesgos laborales en seguridad vial. Iniciamos el tema 45 con una visión integral de la prevención de riesgos laborales aplicada a la seguridad vial. Este enfoque abarca todas las medidas necesarias para proteger la integridad de los trabajadores en desplazamientos laborales y durante las operaciones policiales. Desde esta base, avanzaremos hacia la estructura general del tema en la siguiente diapositiva. Profundizando en los fundamentos, la prevención de riesgos laborales es un conjunto de actividades y medidas adoptadas en todas las fases de la actividad empresarial para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues su objetivo principal es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, minimizando accidentes y enfermedades profesionales. Proceso sistemático de prevención. Si observamos la diapositiva, veremos que es un ciclo de 4 pasos. Primero, tenemos la identificación de riesgos, que consisten en evaluaciones periódicas para detectar peligros tanto en procesos, máquinas, sustancias o condiciones ambientales. El segundo, un análisis de riesgo, evaluar la probabilidad de ocurrencia o impacto potencial para priorizar acciones preventivas. Tercero, tenemos el diseño o la implantación de medidas específicas, que sería la planificación preventiva. Y por último tendremos un seguimiento y evaluación que consiste en un monitoreo continuo de la efectividad de medidas implementadas y los ajustes necesarios. Este ciclo viene regulado en el artículo 16 de la Ley 31/1995 que vamos a ver a continuación. Bien, vamos con el marco legal y normativo en España. En esta diapositiva vamos a entender el pilar jurídico de toda la prevención en España. La Ley 31/95 marca qué debe hacerse: proteger la seguridad y salud del trabajador, evaluar riesgos, planificar la prevención, organizar servicios propios o ajenos y formar al personal. Además, esta ley nace para transponer la Directiva Europea 89/391. Establece los principios comunes de seguridad laboral en toda la Unión Europea. A su derecha tenemos el Real Decreto 39/97, que explica cómo se aplica todo lo anterior en la práctica. Aquí se detallan la estructura de los servicios de prevención, las actividades técnicas que deben realizar y la coordinación entre distintas entidades cuando comparten un mismo espacio de trabajo. La diferencia fundamental es clara. La ley fija los principios y define los derechos y obligaciones, mientras que el reglamento concreta los procedimientos, los requisitos y la operativa diaria. En prevención, esta relación es imprescindible. La ley da el marco y el reglamento permite llevarlo al terreno. A continuación, continuamos con los accidentes de trabajo y vamos a ver su definición legal. Un accidente de trabajo se considera toda lesión corporal que sufre el trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo. La clave está en esa relación entre la lesión y la actividad laboral. Esta definición abarca desde un golpe o caída durante el servicio hasta daños derivados de una actuación policial ordinaria. En la parte inferior vemos los 3 grandes grupos, que son los accidentes sin itinere, que ocurren al ir o volver del trabajo siguiendo el trayecto habitual, los accidentes en el lugar del trabajo, que es cualquier incidente dentro del entorno laboral durante las horas de trabajo, y por último, el lesión, que son las tareas fuera del lugar habitual. Es importante entender esta clasificación porque determina los derechos, la cobertura y las responsabilidades que puedan haber. ¿Requisitos para que un accidente sea considerado in itinere? Pues para que un incidente durante los desplazamientos tenga esta consideración, deben cumplirse 3 condiciones esenciales para asegurar su vínculo con la actividad profesional. El primero, el recorrido debe ser el usual y lógico entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo. Desviaciones significativas por motivos personales pueden desvirtuar esta condición. El segundo, el suceso debe ocurrir en un intervalo de tiempo razonable, antes o después de la jornada laboral. Los retrasos o interrupciones prolongadas suelen excluir esta condición. Y por último, el desplazamiento debe tener como único fin el ir o volver del trabajo. Cualquier otro propósito principal durante el trayecto, como gestiones personales, anula la conexión laboral del desplazamiento. Factores que contribuyen a los accidentes. En esta diapositiva analizaremos algo fundamental para comprender
por qué se producen los accidentes laborales, los factores que los favorecen. Aunque una lesión pueda parecer fruto del azar, casi siempre existe una cadena de causas que podemos identificar y prevenir. Por eso dividimos estos factores en 3 grandes grupos. En primer lugar están los factores humanos. Aquí tenemos la fatiga, las distracciones, la falta de formación, etc. El segundo grupo son los factores ambientales. Aquí hablamos de superficies resbaladizas, iluminación deficiente o ruido excesivo. Y por último, los factores organizacionales, como una mala planificación, falta de supervisión o comunicación deficiente. Muchas veces el problema no depende del trabajador, sino de cómo se organiza el servicio. Comprender estos 3 bloques es clave porque nos permite actuar sobre la raíz del accidente, no solo sobre sus consecuencias. Medidas preventivas para desplazamientos laborales. Los desplazamientos laborales son uno de los momentos en los que más accidentes se producen, tanto en trabajos civiles como en el ámbito policial. Por eso es esencial tener muy claras las medidas preventivas que deben aplicarse antes y durante cualquier trayecto relacionado con el servicio. En primer lugar, tenemos las estrategias organizativas, que son decisiones estructurales de la propia institución, como por ejemplo impartir formación específica en seguridad vial y conducción defensiva, establecer normas internas sobre el uso de dispositivos móviles, mantener los vehículos con revisiones periódicas y planificar rutas teniendo en cuenta el tráfico y las condiciones meteorológicas. Estas medidas reducen el riesgo antes de que el vehículo se ponga en movimiento. En la parte derecha nos encontramos con las recomendaciones para los conductores. Están centradas en la conducta individual, como por ejemplo preparar la ruta con tiempo, realizar descansos en trayectos largos, utilizar siempre el cinturón de seguridad y evitar distracciones y ajustar la conducción al estado de la vía o del clima. Son hábitos sencillos, pero determinantes para prevenir incidentes tanto en itinerario como en misión. El objetivo de este conjunto de medidas es claro: cada desplazamiento relacionado con el trabajo se realice con el máximo nivel de seguridad posible, protegiendo tanto a la gente como al resto de usuarios de la vía. Bien, continuamos con los factores de riesgo en la seguridad vial. La seguridad vial no depende de un único elemento, es el resultado de cómo interactúan varios factores al mismo tiempo. Esta diapositiva muestra claramente 4 bloques que debemos comprender para anticipar situaciones de riesgo tanto en desplazamientos laborales como en actuaciones policiales. En primer lugar están los factores humanos, quizás los más frecuentes: la fatiga acumulada, distracciones, errores de percepción o falta de formación. Un conductor cansado o con exceso de confianza es más vulnerable al accidente, incluso en trayectos cortos o rutinarios. Después encontramos los factores relacionados con el vehículo, como un sistema de frenos deteriorado, neumáticos desgastados o una iluminación deficiente convierten cualquier maniobra en un riesgo innecesario. Por eso la revisión periódica y el mantenimiento preventivo son imprescindibles. El tercer bloque son las infraestructuras: señalización deficiente, carreteras en mal estado, curvas peligrosas o barreras mal conservadas. Estas condiciones del entorno pueden transformar un desplazamiento normal en una situación crítica si no se ajusta a la conducción. Y por último, los factores ambientales: la lluvia, nieve, niebla, deslumbramiento o tráfico denso. Son variables que cambian de forma repentina y exigen al conductor adaptar la velocidad, la distancia de seguridad y la anticipación. Cuando varios de estos factores coinciden, el riesgo se multiplica. Por eso la prevención exige analizar el conjunto, no solo un elemento aislado. En esta diapositiva nos centramos en los equipos de protección individual, un recurso imprescindible en cualquier actividad con riesgo, y especialmente en el trabajo policial. Los EPIs actúan como la última barrera de seguridad cuando no es posible eliminar el riesgo por otras vías, por lo que su correcta elección y uso puede marcar la diferencia entre un incidente y una lesión grave. Aquí vemos 4 ejemplos básicos. Por ejemplo, el casco, que protege la cabeza frente a impactos o caídas, es vital en intervenciones con motocicleta o en escenarios donde pueda haber proyecciones. Las gafas de seguridad resguardan los ojos frente a partículas, sustancias nocivas o radiación, habituales en laboratorios, talleres o determinados operativos. Los guantes ofrecen protección frente a cortes, quemaduras o sustancias químicas, y deben seleccionarse según el tipo de riesgo del servicio. Y las botas de seguridad
protegen los pies de aplastamientos o pinchazos y con una puntera reforzada y suelo antideslizante. Estos elementos no son accesorios sino herramientas de trabajo tan importantes como cualquier equipo policial. Usarlos de forma adecuada y mantenerlos en buen estado es la responsabilidad individual y colectiva. En esta diapositiva nos centramos en los equipos de protección individual. Un recurso imprescindible en cualquier actividad con riesgo, y especialmente en el trabajo policial. Los EPIs actúan como la última barrera de seguridad cuando no es posible eliminar el riesgo por otras vías, por lo que su correcta elección y uso puede marcar la diferencia entre un incidente y una lesión grave. Aquí vemos 4 ejemplos básicos. Por ejemplo, el casco, que protege la cabeza frente a impactos o caídas, es vital en intervenciones con motocicleta o en escenarios donde pueda haber proyecciones. Las gafas de seguridad resguardan los ojos frente a partículas, sustancias nocivas o radiación, habituales en laboratorios, talleres o determinados operativos. Los guantes ofrecen protección frente a cortes, quemaduras o sustancias químicas, y deben seleccionarse según el tipo de riesgo del servicio. Y las botas de seguridad protegen los pies de aplastamientos o pinchazos y con una puntera reforzada y suelo antideslizante. Estos elementos no son accesorios sino herramientas de trabajo tan importantes como cualquier equipo policial. Usarlos de forma adecuada y mantenerlos en buen estado es la responsabilidad individual y colectiva. La documentación de un vehículo policial es un elemento esencial para garantizar su trazabilidad, su control y su correcta utilización durante el servicio. Cada documento cumple una función específica y asegura que el vehículo se utiliza dentro de la legalidad y con todas las garantías de seguridad. El primer documento que tenemos es el libro de documentación, que recoge información técnica y administrativa del vehículo. Aquí encontramos datos de identificación, historial de uso y registros necesarios para conocer el estado real del vehículo en cualquier momento. En segundo lugar está la ficha técnica, donde aparecen las características mecánicas del mismo, capacidad, peso y dimensiones que determinan cómo debe operar ese vehículo. Este documento asegura que las intervenciones se realizan con un conocimiento exacto de sus limitaciones y capacidades. El tercer elemento es el permiso de circulación, imprescindible para autorizar al vehículo a circular por vías públicas. Debe estar vigente y actualizado según la normativa. Y por último, el recibo de la póliza de seguro, que demuestra que el vehículo está asegurado conforme a la legislación, cubre daños o responsabilidades derivadas de su uso. Bien, hasta aquí el tema 45, en el que hemos completado el recorrido por los conceptos esenciales de la prevención, aplicada a la seguridad vial y al trabajo policial. Hemos entendido el marco legal, los tipos de accidentes, los factores de riesgo y la importancia de los EPIs, y de la correcta gestión de los vehículos.